específica de los protestantes. Ok, un profesor protestante, antifascista también, que había perdido su trabajo. Él fue el primero que ¿cómo puedo decir? Me enseñó cuánto importante es la política y la buena política. Y después, cuando fue necesario inscribirme a la universidad, yo quería inscribirme a Historia y Filosofía, porque hay Historia y Filosofía en las universidades italianas, y se llama Facultad italiana. La facultad en Torino es muy buena, con profesores muy importantes. Bobbio fue un profesor de filosofía política y filosofía del derecho, pero el más importante existencialista de Italia enseñaba en Torino, a Bagnano. Bagnano escribió un diccionario de filosofía que es fundamental. Entonces yo voy a hablar con mi madre y digo, voy a inscribirme a la facultad de Historia y Filosofía. No puede ser. Después, ¿qué va a hacer? Voy a enseñar en los liceos. No ganan muchos los profesores de liceo en Italia. No, eso no. Entonces, ciencias, porque la facultad se llama Ciencias Políticas, fue mi segunda oportunidad, segunda chance, no sé cómo se dice, segunda escoria. ¿Se dice escoria? Escoja. No se dice. Segunda elección. Entonces, ingresé en la Facultad de Ciencias Políticas y tenía un número excepcional de profesores extraordinarios. Y fue una suerte, fortuna, como dice Maquiavelo, una fortuna extraordinaria. Y después, algunos de los profesores tenían una relación con la verdadera política. Con los cristianos demócratas, que fueron el país dominante de Italia. Bobbio fue un socialista. Tenía algunos profesores de izquierda que habían luchado durante la resistencia contra el fascismo. Entonces, si puedo decir así, se respiraba política, y no solamente ciencia política o ciencias políticas. Eso es. Gutiérrez, tengo varias preguntas, pero voy a hacer una batería de preguntas. No, pueden ser más que una, pero si no son muy largas. Entonces, va a ser la batería de preguntas y usted agarra la que quiere y responde la que pueda. La primera es respecto a la ciencia política. Hay gente que ya la quiere declarar por muerta. Hay otra gente que le quiere dotar de bríos, hay otras personas que quieren combinarla con otras ciencias sociales. Para usted, ¿cuál es no tanto el futuro, sino lo que debe de seguir haciendo la ciencia política? Es decir, ¿cómo encauzar los bríos o todo el entusiasmo que se desemboca en el fenómeno del poder y de su estudio científico para que sea más útil, más práctico en cierta medida? Esa sería una pregunta. Ok. Voy a contestar. Primero, la ciencia política no es muerta. Todos sabemos eso, porque vemos que hay científicos políticos. Vemos libros, vemos revistas, y vemos que hay política, que hay buena y mala política. Donde hay política, y como algunos de los conferencistas han dicho, donde hay hombres y mujeres que se organizan, hay política. ¿Okay? Entonces la política no es muerta. Y no es muerta la ciencia política, porque debemos estudiar la manera con la cual los hombres y las mujeres se organizan, se asocian, construyen grupos. Eso es muy importante. La ciencia política no es solamente el estudio del poder, el estudio de las maneras con las cuales los hombres y las mujeres intentan cambiar su vida. Y la ciencia política es la reina de las ciencias sociales. No hay ninguna duda. Aristóteles no fue un sociólogo,
fue un politólogo. La ciencia política es la reina de las ciencias sociales. Y si usted no sabe nada de política y de ciencia política, usted no vive con nosotros. Okay. Sobre la metodología. Usted está suscrito en cierta medida a la metodología de la política comparada, ¿no? O sea, es considerado como el mecanismo o la metodología más buena, en cierta medida, ¿no? Pero también depende mucho del problema, de lo que se trata de abordar, de lo que se trata de comparar y estas clases de cuestiones. Mi pregunta es, ahora ya sobre esta cuestión de la metodología, ¿cómo fortalecer, por ejemplo, en el caso de la metodología comparada, para que tenga para que tenga una mayor calidad, una calidad cualitativa y cuantitativa? Sí, pero si usted no utiliza, esa es mi pregunta a usted, si usted no utiliza el método comparado, ¿cuál método puede utilizar? ¿Qué sugiere? Podría ser, no sé, un estudio de casos, pero entonces ya simplemente una descripción, ¿no? Aquí tengo muchos problemas con las palabras. Yo creo que no podemos conocer nada de relevante sobre nuestro sistema político si no conocemos otros sistemas políticos. Es decir, que si quiero conocer México, debo conocer otros sistemas políticos, debo comparar para evaluar las diferencias y las similaridades. Entonces, el método comparado es absolutamente necesario. Por ejemplo, no existe un método estadístico, existe una técnica estadística. Es decir, que... Sí, no existe. Es decir, ustedes quieren estudiar las elecciones en México o en Argentina. No, en México, solamente en México. Puede utilizar el método comparado con la técnica estadística, porque tiene millones de casos. Cómo votan los ciudadanos del Distrito Federal y cómo votan los ciudadanos de la ciudad de Guanajuato o del estado, ¿cómo se llama? Ok, entonces es la técnica estadística utilizada para comparar los votantes en dos estados. Eso puede ser replicado, si puede decir, con otros estados. Usted dice, estudiamos un caso. Si usted es un gran escritor, yo voy a leer el estudio del caso. Pero si usted no es un gran escritor, me apuro. ¿Okay? Entonces, si hay un grande antropólogo puede escribir un excelente estudio de caso. Pero si no es un gran antropólogo, el estudio de caso es... puedo decir una narración, algo que puedo leer, pero no produce conocimientos. Hay los que dicen, si acumulamos muchos estudios de casos, podemos aprender mucho. No, porque si no tenemos una teoría, si no tenemos hipótesis, y no sabemos cómo utilizar los escalones, porque no es bastante acumular los estudios de casos, nunca logramos una explicación. Entonces, los estudios de casos pueden ser útiles, pero no sirven si no producen teorías, hipótesis, y si no producen la posibilidad de comparar los casos que hemos estudiado. ¿Sí? Ok, tercera y última. Sí. Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas habla sobre juegos de lenguaje, ¿no? Que en cierta medida a los políticos les encantan, o sea, usar palabras que nosotros podemos entender de diferentes formas, pero que en el momento en el que ellos las explican, significan cuestiones que pueden, no sé, resultar inclusive contrarios a la ciencia, o no sé, en el caso del derecho, que es lo que yo estudio, sucede, por ejemplo, que al momento en el que se traduce en técnica legislativa un determinado concepto doctrinario, se pierde por completo su esencia,
y se transmite en una norma legal que ya no tiene ningún sustento. Usted menciona un artículo sobre comunicación y cita a un señor de que la cuestión con la comunicación política es que puede ser muy fácilmente manipulable. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, hacer un sistema de contrapesos? Si ayer usted mencionaba esta cuestión de la personalización de la política. Es decir, sería una especie como de ¿cómo lograr el contrapeso? Algunas de las cosas que he dicho sobre el método comparato se buscan en Sartori. Hay 2 o 3 artículos fundamentales. Yo lo que voy a decir sobre las palabras y los conceptos, que no es la misma cosa, se pueden buscar en Sartori, pero algunos tengo mi interpretación y no sé si Sartori es totalmente de acuerdo con mi interpretación. Entonces, un concepto tiene una historia, entonces no podemos utilizar un concepto contra su historia. Si, por ejemplo, decimos democracia, debemos saber que hay una etimología de la palabra. Demos es pueblo, cracia es poder. Entonces no podemos decir que hay una democracia cuando el pueblo no tiene poder. Eso no puede ser. La etimología de la palabra es de un concepto, porque democracia no es solamente una palabra, es importante. No podemos contradecir la etimología, ¿okay? No se puede hacer. Los conceptos tienen una historia, porque democracia para Aristóteles fue algo de preciso, es decir, algunos hombres blancos elegantes con sus pelos, con su toga al tramonto, como se dice, cuando el sol atardecer, sí, pero no hay una palabra, sunset en inglés, crepúsculo, al fin del día en el Partenón pueden discutir y decidir, y sabemos que esa es la democracia directa, la única democracia que Aristóteles podía conocer. A través del tiempo el concepto ha cambiado, porque tenemos democracia del presidente, pero si no hay poder del pueblo, no tenemos democracia. Ayer Schmitter mencionó la palabra que Dahl utilizó para definir democracia, es decir, oligarquía. Entonces, hay una definición histórica y después podemos intentar producir otra definición, poliarquía. Esa definición, según Sartori, sería una definición negociada. Si nosotros somos de acuerdo que la democracia es una poliarquía, es decir, cuando hay muchos grupos que compiten, podemos decir que sí, vamos a utilizar poliarquía porque es mejor que democracia. Pero la mayoría de los científicos políticos ha decidido que no, que poliarquía no define de una manera bastante convincente lo que una democracia es. Entonces no tenemos una definición negociada. Tenemos una definición histórica que no podemos, como puedo decir, utilizar como queremos. Debemos siempre recordar que hay un fundamento importante, es decir, el poder del pueblo. Y después podemos evaluar cuál